Muy buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a compartir con nosotros este espacio del programa El Gran Desconocido. Llevamos unos días que no nos veíamos, pero bueno, estamos por acá retornando en nuestra sexta temporada. Este es un espacio, como ustedes lo saben, los que vienen acompañándonos y bueno, y para los que están nuevos y empiezan a conectarse también con este espacio, es un programa dedicado al Espíritu Santo. Es un programa que si bien conocemos a un Dios Padre, a un Dios Hijo, también debemos conocer las experiencias que tenemos a la luz de Dios Espíritu Santo. Entonces esta Santísima Trinidad para nosotros es supremamente importante en este programa y la queremos resaltar a través de los testimonios de todos los invitados que vamos a tener. Este misterio precioso, divino, donde ninguno es mayor o menor que el otro, simplemente actúan con una personalidad específica y en este caso a través del Espíritu Santo pues vamos a tener historias reales, vivas, eficaces. Hoy tenemos el testimonio de una mujer que realmente se mueve por fe, se mueve por fe. Yo le decía como que, ven, o sea, realmente nosotros tenemos vidas transformadas y hay procesos de conversión, pero realmente encontramos también personas que son siervos del Espíritu Santo porque viven en una fe impresionante y es lo que queremos transmitir a través de estos programas. Les invitamos para que lo compartan, para que también lo lleven y lo hagan extensivo a sus familias, a sus amigos, a las personas que ustedes consideren que puede ser importante y que puede sumar a sus vidas, entendiendo que los testimonios edifican muchísimo, ¿cierto? También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Un Solo Corazón y en Facebook estamos como Cor Unum, así que por favor, conéctense. Tenemos grupos de oración los lunes y bueno, y tenemos muchas actividades y muchas cositas también para compartir con ustedes a través de las redes. Hoy arrancamos entonces este programa conectados con la señal del Padre y le damos la bienvenida a Daniela Builes en este programa. Daniela, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar este espacio y gracias por abrir tu corazón y contarnos todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Buenas noches, gracias Carla, a ustedes por la invitación. Es como un honor estar acá sirviéndole a Dios. Y bueno, mi nombre es Daniela Builes Sánchez, soy de Remedios, Antioquia, pero hace ya como 12 años vivo acá en la ciudad de Medellín. Ok, bueno Daniela, vamos a entrar como en este contexto de entender un poquito qué pasaba con Daniela en esa niñez o en esa juventud, en ese tiempo, ¿cierto? Donde todavía no era muy consciente vivir a la luz del Espíritu como lo haces al día de hoy. Bueno, aunque no crecí con mi papá biológico, pues tuve un papá de crianza que estuvo conmigo desde los 2 años, con mi mamá, pero solo vivo con ellos hasta los 10 años. Ya de ahí mi mamá decide irse a vivir con mi papá de crianza en la finca y ya yo empiezo como a vivir con tías, con conocidas muy de la familia y ahí es donde digo como que empieza toda esa ruptura porque empiezo la adolescencia y a querer esa compañía de la mamá o de los papás. Incluso después cuando soy consciente como de ya tener a Dios en mi vida digo, pues Dios me estaba cuidando todo el tiempo porque de alguna otra forma permitió que pudiese haber llegado a una familia donde era funcional, eran casados y me acogieron como una hija y estuvieron ahí, me refugié demasiado, pero claro, era porque añoraba ese calor de hogar de esos papás. Mi mamá fue una mamá presente y ausente, siempre fue muy presente en todo lo económico, lo material, pero muy ausente en lo emocional. Yo me vine también a dar cuenta de eso ya cuando conozco y tengo mi relación con Dios, con el Espíritu Santo, de que yo decía, pucha, claro, ahora ya entiendo tantas heridas que cuando niña. Vale, y en ese tiempo, mientras, o sea, te alejas, por así decirlo, como de esa relación con tu madre y llegas a ya tener esta relación con estas personas que son muy cercanas para ti y que las ves, digamos, como en ese calor humano que siempre de pronto anhelabas porque era un hogar funcional y todo eso.
¿Qué empezó a gestarse ahí? O sea, en ese calorcito de hogar, pero también en esos años siguientes donde estabas pues sin la presencia como tal de tu mamá. Eh, Tampoco era consciente, pero me doy cuenta que estuve ahí mucho tiempo también como mendigando amor, porque claro, pues que me faltaba mucho amor y permití muchas cosas por miedo a la soledad, pero era también ese miedo como de estar sola, de no tener ese amor de mis papás. Cuando ya yo decido, pues me alejo de estas personas, después de 10 años, es cuando mi vida también cambia demasiado, porque fueron unas personas que también me apoyaron cuando ya ingresé acá a la universidad y ya decido alejarme, mi vida toma otro rumbo, es como que ya qué voy a hacer, o sea, ya es como, me sentía como Daniela sola en Medellín, sin el apoyo de nadie, mi mamá no sabía lo que estaba sucediendo porque siempre trataba como de que no se diera cuenta de mis problemas para no preocuparla por su salud, por todas sus cosas, entonces es allí donde empiezo como a buscar un empleo, pues yo solo me dedicaba a la universidad, pero ya paso a vivir con la abuela, pasé de vivir en un apartamento compartido con compañeros del municipio, pues de Remedios, a vivir ya con familia y fue muy caótico para mí porque ya no era tener mi propia habitación, sino compartirla con más personas. Era un ambiente mucho conflicto, mucha escasez económica y empiezo como a desesperarme porque ya mis ahorros ya no tenía ahorros, no conseguía tener un empleo, me salgo de la universidad y empiezo como a escuchar la voz del enemigo, pero yo no era consciente de que esa era la voz de él, entonces era como yo solo tenía ahí 23 años, 22, era como estás muy vieja para buscar empleo, no tienes experiencia, no te van a dar el empleo que estás buscando y me empiezo a angustiar demasiado y esto me lleva a tomar una decisión no muy buena en mi vida y caigo en el mundo del modelaje webcam. Ok, vamos a hacer una pausita acá y vamos a retroceder un poco unos años. ¿Tú creciste en una familia de pronto donde había conocimiento y cercanía con Dios o no? O sea, o este tema de fe y de relación con Dios hacía parte de tu vida o definitivamente no. Mi mamá siempre me inculcó demasiado la Eucaristía. Es lo que recuerdo siempre, los domingos madrugaba con ella, con mucha rabia, pero siempre, para ella siempre Dios, el Espíritu Santo, pero yo no tenía esa relación, o sea, para mí era un Dios lejano, un Dios que está allá arriba en el cielo y no el que está acá conmigo, que me escucha, era un Dios lejos para mí, entonces... Okay. Vale, y cuando vas pues como creciendo y todo esto, llegas también a un punto donde tienes una relación, ¿cierto? Sí. Había una relación donde te dolió muchísimo, donde tu corazón estuvo bastante herido. ¿Y qué pasó después de esa ruptura, de esa relación? ¿Qué empezó a gestarse en ti como dentro de todas las heridas y todo lo que pudiste experimentar, que al final te lleva también a como a engranarse eso con esa soledad que estabas viviendo y todo este tema? Claro, como fue una relación en la que mendigué tanto amor, cuando eso pues termino, es como que también empiezo a pensar, todos los hombres son iguales, pues todos los hombres beben, todos los hombres son mujeriegos, bueno, entonces empecé como, yo decía, yo no voy a creer en los hombres, voy a hacer mi vida, o sea, como que me la voy a gozar, y esto es un poco feo, pero lo decía, y era como que el que me gusta, pues salgo con él y ya, y si tiene novia, pues él tiene que arreglar con su novia, yo no tengo nada que ver, no la conozco, no sé qué. Entonces empieza eso como que a buscar amor desesperadamente, inconscientemente en otros, esa compañía, como que a llenar esos vacíos, de esas heridas de mamá, de papá, con todo lo material, con otras personas. Y aún así, digamos que en este proceso, consciente o inconscientemente, orabas por tu madre.
Sí. O sea, orabas como, de alguna manera había un anhelo otra vez de conectar con ella en esa presencialidad, en ese calor, en esa dulzura de mamá, en eso. ¿Lo hacías consciente o inconsciente? Inconsciente, Ok. porque pues como ella siempre me inculcó la Eucaristía y veía que lloraba, yo también lo hacía antes de acostarme, que el ángel de la guarda, todo esto. Y cuando yo dejo de vivir con ella, yo dejé de vivir desde los 10 años, desde esa edad le empiezo a decir a Dios que yo quería vivir con mi mamá, que yo ya quería estar con ella. Pero esto sucede después de 12 años. Ok. Y cuando sucede es como que le digo a Dios como que ya no quiero porque, claro, mi mamá me deja, o sea, me deja no, me conoce hasta los 10 años siendo una niña y ya luego vuelve a vivir con Daniela ya cuando tenía 23 años, ya es una nueva Daniela y no conocía nada de mi vida ni de mi mundo, entonces y no había una relación, aunque no había conflicto, pero no había una relación pues que de mamá, que una mamá solo con mirar a su hijo dice, le pasa algo, está enfermo, está triste, ¿qué le pasa? Mientras que no había eso con mi mamá, esa conexión de mamá no había. O sea, hasta ese momento, primero no había como esa conciencia de que podíamos tener una relación íntima con Dios, con un Padre eterno y que podía hacer, mejor dicho, una maravilla en nosotros, ¿cierto? Y adicional a eso, viviendo una relación con tu madre, intentándolo con tus fuerzas, ¿cierto? Pero al final esas fuerzas iban debilitando porque también era ver como que listo, es mi mamá, pero esa cercanía y esa conexión de madre e hija pues se desfiguraba o estaba desfigurada. Sin embargo, había una oración importante que hacía muchos años habías hecho y como para Dios pues hay que tomarnos en serio lo que le pedimos a Dios porque Él realmente se toma muy en serio nuestros pedidos, nuestras oraciones, pues entonces vamos a ver qué pasa más adelante. Nos estabas hablando ahorita de que llegas a un punto de este tema del modelaje. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, ya como mi mamá no sabía absolutamente nada, había deshecho la universidad por cuestiones económicas, entonces llegó un momento en que digo, tengo que hacer algo y envió muchas hojas de vida, nada resultaba, era pues como que siento que el mundo se me cierra. Y mi abuela le gusta mucho leer el periódico y todos los días se lo llevaban y aparece en portada una chica y ella me dice, ve, ¿quién es esta que está en bola, no sé qué? Y yo le leo la noticia, pero ya, o sea, se la leo y en la noche vuelvo y veo el periódico y yo me pongo a investigar de a dónde salió todo y ella era o es modelo webcam muy famosa. Entonces empiezo a investigar el estudio en el que ella estaba pues hablando, no sé qué, y yo dije, voy a hacerlo. Y a las únicas dos personas que le cuento son a mis dos hermanas. Una vive en Estados Unidos y me dijo como que pues estás loca, agradece que no estoy al lado tuyo para meterte un puño. Y la otra me dijo como pues como neutra, tú decides qué hacer con tu vida, pero no comparto eso. Y llego a este lugar, también después me di cuenta que Dios también me estuvo cuidando todo el tiempo porque estas personas dueñas de alguna otra forma me vieron con otros ojos porque decía, tú eres diferente a las demás, tú eres, aunque estás acá, eres muy responsable, eres muy seria, no estás en compinche, sino que vienes a lo tuyo y vuelves y te vas. Y yo me cuestionaba mucho, era como, ¿en qué momento Daniela Willes llegó a este lugar? O sea, ¿por qué? Era como que esta no soy yo, pero la necesidad y lo que el mundo nos vende como es que la plata es la felicidad y te va a solucionar todos los problemas, entonces esa era como la idea mía, ingresar allí y pagar deudas y adquirir algo y me salgo, pero no, el enemigo es también un poco astuto y empieza a enredarlo a uno por otros lados y a la final con la intención que yo ingreso nunca hice lo que yo quería hacer, que era pagar deudas y ahorrar y volver a la universidad. Y mientras estuve allí ni siquiera hice eso. ¿Y cuánto porque tiempo me estuviste desvié. ahí? Exacto. Estuve como 1 año y medio, fue poco realmente, gracias a Dios. 1 año y medio, empiezo a estar allí y me empieza a ir bien y ahí es cuando logro independizarme, irme de la casa de la abuela porque pues era un ambiente muy pesado, empiezo a vivir sola, creyendo que irme a vivir sola era lo mejor, lo más top y no.
No, porque había una mujer llena de vacíos y muchas heridas que no era consciente, entonces llegar a la casa y sola y que nadie te espere era horrible, o sea, yo decía, ya no me provoca ir a la casa, que si no hay nadie esperando me tengo que sentar a comer sola. Fue tanto así que llegó un momento en que me empiezo como a sumergir más en el estudio, o sea, ya yo no trabajaba, allá se cumple un horario y lo tenía de 7 de la mañana a 2 de la tarde y yo decía, ¿para qué voy a ir a las 2? Pues ¿para qué voy a salir si no hay nadie que me esté esperando? Entonces empiezo a sumergirme más y a conectarme más horas y era un agotamiento impresionante, pero pues yo decía, no, yo solo llegaba a la casa, dormía y volvía y otra vez, esa era la rutina, entonces ya como que yo decía, ¿para qué? Pues esto no es vida, entonces empiezo a refugiarme en el licor, en rumbas, creyendo como que bueno, si vamos a empezar a rumbear, ya no quiero ir a la universidad, ¿para qué? Si acá me puedo lograr conseguir el apartamento que quiero. El mundo empieza a venderte una idea como que pues acá puedes hacer muy próspero y puedes empezar a ser muy feliz, a viajar y no sé qué, pero realmente llegó un momento de mi vida que yo dije, pucha, esto no es vida, no es felicidad, porque seguía teniendo ese vacío. Total. Ese vacío y digo como que Dios puso esas piedras de tropiezo, me hablaron en el camino amigos de la universidad súper rumberos que veían mis estados todo el tiempo en rumba y llega uno y me dice como que pues, ¿qué estás haciendo? Recordá que el licor da depresión. Y era, o sea, es una persona que era súper rumbera y yo dije como que ¿por qué me está diciendo esto? Luego otro compañero de la universidad me dice como que pues a los que le contaba, eran dos amigos que les contaba como todo de mi vida y le dije como que pues no me voy a enamorar, todos son iguales, el que me gusta, salgo con él y no sé qué. Y llega también un momento en que me dice como que, hey, Dani, pues no te estás respetando, no te estás dando tu valor, tú dices que no tienes que darle explicación a nadie, pero es que te estás faltando al respeto a vos misma y eres muy valiosa. Y fuerte, como ¿no? Que él me dijera eso, yo también como que, pucha, dos personas que pues que nada que ver, que son personas muy del mundo y que me estén diciendo esto, algo está pasando. Y en medio de esa, como esa angustia, busco a una amiga que es quien me acerca a los pies de Jesús desesperadamente y le digo como que... Discúlpame, pero ahí sentiste algo, ¿no? O sea, como, ¿qué te motivó a hablarle a esta amiga? ¿Realmente le hiciste consciente a través de los mensajes que te estaban diciendo estos amigos? ¿O al interior, dentro del interior se estaba empezando a gestar algo, a mover algo como un impulso a tener una salida diferente? Claro, porque es que mira, antes de que sucediera todo esto, yo ya estaba buscando de Dios. Entonces yo busco a la amiga desesperadamente porque ya no, mi vida no había un sentido, o sea, yo decía, ya no quiero vivir y yo lloraba todo el tiempo, ya vivía con mamá, pero no era esa relación, pues yo decía como que no hay esa conexión, ya no quiero vivir con ella, ya no quiero que me la dé, ya para qué, yo le decía a Dios, o sea, yo hablaba con él siendo inconsciente de que me estaba escuchando. Y yo digo que fue el Espíritu Santo que me lleva como a buscarla a ella, porque tenía eso muy guardado, o sea, ni mi mamá ni nadie, solo mis dos hermanas sabían que pertenecía a ese mundo y los dos amigos de la universidad, de resto nadie más. Entonces yo decía como que necesito desahogarme, necesito buscar ayuda. Yo decía un psicólogo, porque ya estoy pensando en cómo me voy a matar, nunca lo intenté, pero era como si me tiro de este puente, si tal cosa. Y la busco y ella me dice como si le cuento todo, nunca sentí como que me señalaba, que me miraba raro, sino que fue como muy normal para ella lo que yo estaba viviendo. Claro, pues yo digo como que obviamente fue muy prudente y me dice como mira Dani, te voy a presentar un grupo, no sé qué, y te voy a presentar una amiga que es psicóloga, pero es creyente, que es muy importante. Entonces empiezo como los dos procesos, a ir al grupo, con la psicóloga y pasa algo muy bonito y es que yo escucho, o sea, como siendo consciente, respuesta de la oración a los 8 días. Voy a la primer consulta con la psicóloga y me dice como, bueno,
vamos a hablar de las heridas maternas y paternas, y ella empieza a decirme como, bueno, vas a entrar a un cuarto blanco, vas a ver que está Jesús y le vas a entregar todo lo que te duele de mamá. Y yo recuerdo que estaba acostada en un sofá y empiezo a sentirme súper mareada, y me quiero parar. Ella y mismo me tiene como, ¿qué te pasa? Y le dije, me siento muy mareada, quiero vomitar. Y ¿ya te ha pasado esto? Y le dije, no. Y ya termina pues como la sección y al final me dice, ¿tú crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Y le dije, sí, claro. Y después me dice, Dani, estabas teniendo una liberación, Dios quiere sanarte. Entonces llega y me dice como, pídele a Dios la mamá que tú quieres. Yo me fui y yo decía, pues en la carne dije como, pues como si fuera muy fácil cambiar a una mamá que ha sido tosca, una mamá que no tuvo una mamá presente, o sea, no va a cambiar. Pero quedó esa semilla. Y ahí es cuando empiezo a hacer esas oraciones inconscientemente de que Dios me escuchaba. Y le empiezo a decir a Dios, es que yo quiero una mamá que se preocupe por mí, una mamá que con solo mirarme a los ojos sepa qué sucede, una mamá que esté pendiente, una mamá que me diga hija, una mamá, porque mi mamá no me decía hija, que me abrazara. Y a los 8 días exactamente veo la respuesta y para mí fue como que, ¡oh! O sea, es real, Dios es real, Dios me escucha, porque la oración no fue en mi casa. Yo decía, mi mamá no me escuchó como para que me escuchó y lo hizo, no, la psicóloga no sabe quién es, mi mamá no tiene el número de mi mamá, entonces digo como, No, es eso Dios. fue, exacto, de cara a Dios y literal, tú a tú, con él. Exactamente. Y 8 días. A los 8 días. O sea, yo dije como fue el primer dulcecito que me regala Dios, como que venga y empieza como con hilos de amor a llamarme. Y ahí empiezo como todo este caminar con él. Bueno, y cuando llegas, ¿cómo se hace dulcecito? O sea, ¿qué experimentas en esa llegada a casa después de estos 8 días con el tema de la relación con tu madre? Bueno, siempre sentía esa barrera, o sea, yo a los demás le hablaba súper bien de mi mamá, la amo, no sé qué, pero cuando la tenía enfrente yo no era capaz de abrazarla, o sea, yo sentía una barrera, yo sentía, o sea, no me podía, no me salía como decirle mami, te amo, abrazarla, escribirle. Y era no. recíproco, ¿no? Sí. Y cuando empiezo a pedirle eso a Dios pasó algo, o sea, como muy, la gente decir pero eso llenó mi corazón, o sea, como un poquito de amor, una gotica de amor de lo que necesitas. Y recuerdo que ese día se levanta, me hace el almuerzo pues para llevarlo y espera que yo salga, me abre la puerta y me dice, hija, cuando llegues me escribes. Y yo quedé como que, o sea, fueron dos cosas que la gente dice, qué bobada, pero para mí no era una bobada porque mi mamá no me decía hija, tampoco me abría la puerta y tampoco me mostraba interés como de preocupación, pues. Entonces fue como, ¡oh! Y además que esa palabra hija tiene una propiedad, ¿cierto? Ya entra esa conexión casi de entrañas, de entrañas realmente, que al final es lo que nos va como llenando y nos va haciendo también entender que somos parte de, ¿cierto? Y lo mismo pasa con Dios, cuando realmente nos reconocemos hijos de Dios, pues ya esa conexión inmediatamente se empieza a dar a una relación muchísimo más estrecha, mucho más íntima. Bueno, Dani, ¿y qué pasó entonces con la psicóloga? ¿Ya de ahí seguiste con ella? ¿Te invitó a unos grupos de oración? Sí. ¿Hicieron este proceso de sanar como Lo estas hice, heridas? exactamente, hice todo el proceso, iba súper juiciosa al grupo y como Dios es un Dios de orden y Él sabía cómo estaba mi corazón, Él empieza a restaurar la relación con mamá en ese mundo en que estaba como de estar con el uno y con el otro. Conozco una persona que actualmente es mi pareja y pasó algo también muy charro porque no, o sea, no hablábamos de nosotros, sino como literal nos veíamos, tomábamos, compartíamos así como cosas del mundo. Pero llega un momento en que cuando yo estaba en esa fosa, que yo lloraba y le decía a Dios, no quiero vivir más, esta persona, mi pareja me escribía, pues en ese momento no éramos nada, y me escribía cosas, o sea, como respuestas de Dios, y él no sabía nada de mi vida. Y eso pasó en varias ocasiones y yo decía como que,
y un día le dije, ven, yo quiero que nos conozcamos seriamente, que me digas quién sos, por qué me escribís esto, porque te quiero compartir, o sea, es como respuestas de Dios, o sea, lo que yo le renegaba, le decía a Dios y que de la nada, o sea, no era como oh, la nada, sí, de la nada llegaba el mensaje y yo era como, y ya me siento y nos empezamos a conocer y él me dice, es que no me gusta mucho compartir eso porque siento que me van a mirar muy raro y me dijo, yo voy a una iglesia, me gusta leer la Biblia, siento mucho a Dios y cuando Dios me manda, me dice que le escriba un mensaje a alguien, lo hago y me dicen como que pues, como de dónde sacas eso y yo dije, vea. Pero por favor, o sea, empezamos a ver que la relación, como tú dices, quizás inconscientemente, pero se empieza a dar realmente una relación, es decir, le hablo y él responde, ¿cierto? Y digamos que en esa dinámica ya te empiezas a ser un poco más consciente, ya tu oración está un poco más dirigida y más explícita a él. Por ejemplo, en el 2019, pasando ya como todos estos años, tus oraciones con él, ¿cómo iban? O sea, ¿hacia dónde iban dirigidas ya como en ese momento de tu vida? Bueno, algo que me gustó mucho cuando en el grupo fue que nunca sentí como un señalamiento, como que pues, como vestís, como hablas o lo que haces, igual ellos no sabían, pero la psicóloga sí, ella tampoco me señalaba, viví mi proceso y como empecé a tener como esa relación con Dios, yo seguía haciendo las cosas del mundo, yo seguía rumbeando, yo seguía en este lugar, en el estudio. Lo único, o sea, lo que empieza Dios a hacer es como la relación con mamá, ok, ya no empiezo con el uno y con el otro porque ya empiezo como a formar esa relación con este chico con el que yo te decía que Dios me hablaba demasiado, entonces ya era como que bueno, acá, exactamente, y ya luego empieza... yo recuerdo que una vez me fui a rumbear y le dije a Dios, pues como que, pues si vos querés que yo cambie, dame amigos de Dios. Y yo sé que a ti no te gusta que yo haga eso, que llegue borracha, que vaya a una discoteca, pero hacerlo vos, pues, porque yo no puedo. Y literalmente lo hizo, o sea, al mes me doy cuenta que llevaba un mes sin salir, yo no me hallaba en mi casa, yo desde el jueves ya estaba armando planes para salir desde el jueves. Y que pasé un mes y yo decía, wow. ¿Y qué pasó en ese mes? En ese mes empecé a tener más relación, a compartir más con mi mamá, no leía la Biblia, pero me empecé a ver en Netflix la serie, entonces ya súper enganchada y yo no veía la hora de que fuera el martes para asistir al grupo, de que fuera la terapia con la psicóloga porque ya hablábamos también mucho de Dios, empiezo a ser consciente del Espíritu Santo. Y literal, alguien me dice como que fue pucha, es como emboladora con Dios, porque era como que lo que él me dijera, o sea, como que entrégame el licor y yo te lo entrego, y hacía algo con mamá, te la entrego, y hacía algo con con mi sexualidad, y hacía algo, pero llega un momento en que dejo de escucharlo, y ahí digo como fue pucha, o sea, no me gusta ese silencio, porque venía claro, era como que dame y te doy, y llega un momento en como que ni para allá ni para acá, y yo, ¿qué está pasando? O sea que era, pero todo el tiempo le pedías o también sacabas tiempito para agradecerle. No, todo el tiempo era como que, o sea, es que ni siquiera era que sacara el tiempo, o sea, era mientras iba de mi casa al estudio, le decía a Dios como, o sea, le decía, gracias por este día, y le decía, si a vos no te gusta esto, hazlo vos. Esas eran mis oraciones, o sea, no era una oración de 1 hora ni de 30 minutos, era gracias por este la día. Tarea puntual. Exactamente, Okay. y él hacía, y yo caía en cuenta, era como a las semanas. Esto duró 6 meses, o sea, en organizar la relación con mamá, en quitar el licor, porque yo digo, yo ya era alcohólica, o sea, toda la semana tenía que tomar, así sea, 2 cervezas. Increíble. ¿Y cómo empiezas, o sea, cuándo fue ese momento ya chispa que tú dijiste, o sea, el Espíritu Santo es una persona? Ah, bueno, entonces, acá es cuando empiezan a suceder cosas en el estudio, y es que mientras estaba transmitiendo, en varias ocasiones empiezo a sentir muchas ganas de arrodillarme. Entonces me tocaba parar la función,
y arrodillarme y empezaba a llorar y yo no entendía nada y era llore y llore y llore. Entonces, como todavía estaba en terapia con la psicóloga, un día le dije como, mira, me está sucediendo esto, y ella me dijo como, Dani, sí, es que el Espíritu Santo está en ti porque tú ya recibiste a Jesús y Él está muy triste porque es que el cuerpo es nuestro templo y hay que cuidarlo, y Él ya habita en ti, entonces Él está afligido porque no estás cuidando tu templo, tu cuerpo, lo estás exhibiendo, no sé qué. Entonces eso que tú sientes es la tristeza del Espíritu Santo. Y yo quedé como... Pero qué palabras tan dulces, tan tiernas, de alguna manera, como tú decías ahorita, no fue unas palabras que finalmente llegaran a enjuiciarte, exacto, sino que era como que ella también el instrumento del mismo Espíritu Santo para llegar a ti con esa dulzura y acercarte muchísimo más a Él. Entonces ahí comprendes que bueno, que Jesús ya, o sea, le diste el sí a Él, ya habita en ti, que hay una relación, que tú le pides y va respondiendo, que ya te gusta, que allá hay una iluminación de conciencia, porque finalmente también así actúa el Espíritu Santo como ese maestro interior que nos va como aclarando el panorama y nos va diciendo por acá sí, por acá no, esto está bien, esto no está tan bien. Entonces empieza a ordenar tu vida y a disminuir pues como en todo el tema del mundo en el que vivías. ¿Y qué pasa entonces ya finalmente en un estudio? Digamos que uno empieza a sentirse de pronto incoherente o como a convulsionarse un poco sobre este tema. Todo el tiempo, o sea, Dios hizo todo tan perfecto, fue como, Él me habló, fue muy cuidadoso, Él cuidó demasiado mi corazón porque no sentí ni juicio ni señalamiento de mis compañeras, como esta se va para un grupo y viene y hace otra cosa, viene y habla de Dios, porque yo llegaba súper en pata, o sea, yo llegaba súper contenta al estudio y les hablaba de Dios, y Dios hizo esto y Dios tal cosa, y ellas eran como wow, como... Y nunca sentí ese señalamiento, o sea, siempre era como, empecé a poner mi mirada en Dios, en Dios, en Dios, y yo le decía, yo sé que un día me vas a sacar de acá, pero no sé cuándo, o sea, como que yo quería era como ya despertar y ya mi vida había cambiado, y mi novio me decía como que yo te voy a acompañar, o sea, yo voy a ver todo lo que Dios va a hacer, porque bueno, cuando yo decido ya como conocernos, y le dije, pucha, le tengo que hablar con la verdad y le tengo que compartir en el mundo en el que estoy. Y era ese miedo como me va a dejar, porque ya había pasado con otra pareja que no lo tomó a bien. Entonces ya como ya no quiero lastimar más personas, y que también de parte de esa persona no recibo como un juicio, sino que llega y me lee el versículo de la que... la iban a apedrear, y que Jesús le dice como el que esté libre de pecado que lance su primera piedra, y él me dice eso y yo me pongo a llorar y a llorar. Yo no entendía por qué yo lloraba y lloraba, y él me decía, yo no te voy a señalar, yo sé que Dios te va a ayudar y te va a sacar de ahí, y yo voy a ser testigo de todo lo que va a hacer. Pero yo veía eso como tan lejos, yo decía como, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Y claro, ese silencio que yo te decía que empecé a sentir de Dios era porque Él me estaba pidiendo, o sea, ya yo era consciente, yo ya leía la Biblia, ya tenía mi intimidad con Dios, y Él llega y me dice como, entrégame derriba la torre de Baal. Dios mío. Yo como que... No te dijo nada. Dios. Él me decía como, estás muy contenta creyendo en mí, pero al mismo tiempo no estás creyendo en mí, porque tu economía la sigues, o sea, tú tienes ese Dios que es tu dinero, y quiero yo ser tu centro, tu Dios, tu todo. Y ahí sí, yo dije, juepucha. Ahora sí, convulsión total, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya empieza un tema de acercarse a tomar decisiones y hacer unas renuncias importantes, pero tampoco fue como muy agresivo el tema, o sea, él se encargó incluso de que tú fueses instrumento en este lugar, y bueno, viéndote tan juiciosa, que te decían pues que llegabas temprano, muy responsable, muy eso, al final como te hacen una propuesta. Bueno, al final, pero antes de la propuesta fue que ya el siguiente año, como para Semana Santa, yo dije, yo no voy a trabajar ni jueves ni viernes santo, entonces tenía que doblarme para poder cumplir las horas de ese jueves y viernes que no iba a estar. Y un día, en esos que madrugo, antes de llegar a este lugar,
siento demasiado como querer llorar y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y yo decía, ¿qué es esto? Y empiezo a decir, ¿sabes qué, Dios? Me habían dicho que Dios es un Dios sencillo, que él quería y a Él le importaba lo que yo sintiera, entonces que fuera muy genuina con Él. Y le dije, ¿sabes qué, Dios? A la carne le cuesta lo que tú le estás pidiendo, le cuesta demasiado. ¿Y por qué le cuesta? Porque le gusta. Y empiezo a decirle todo lo que me gusta, la carne. Y al final digo, pero mi corazón te pertenece, o sea, mi corazón es tuyo. Y literal señalo al cielo y le digo, tenés que bajar y hacer algo en ese lugar. Sobrenatural, porque yo no lo voy a hacer, no soy capaz, mi carne no es capaz. Y literal, termino esto, llego, me preparo para conectarme y empieza como tu página ha sido bloqueada. Y yo, ¿qué? Y vuelvo y restauro, tu página ha sido bloqueada. Y empiezo a preguntarle a las compañeras, venga, ustedes ya se conectaron, no, espere, o la página está caída, y empiezan a conectarse, no sé qué. Cuando todas como, no, Dani, me conectó súper bien, no sé qué, y yo, pero mira lo que aparece, y yo era con una felicidad, o sea, era feliz, y todas eran angustiadas por mí, como que, Dani, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a sobrevivir? Con un mínimo no vas a poder vivir, no sé qué le pasó, y yo era como esa felicidad, y es que, pero mira, esta como está de feliz, con no sé qué, y yo le decía, niñas, eso lo hizo Dios, y yo no voy a abrir esa puerta. Tremendo. Ya decido, pues obviamente se llamó ir para la casa. En el transcurso de la semana los encargados pues de este lugar me dicen como, mira, te cerraron la página porque dejaste la cámara 3 segundos sola, 3 segundos, nunca se había visto en ese estudio, nunca se había visto, o sea, ya decían, yo voy al baño y la dejo sola, pero ahora sí fue... 3 segundos, y yo decía, eso fue Dios. Total. Y entonces ellos, como al ver que yo era una persona como que llegaba a lo que tenía que llegar y era seria, responsable, me proponen como ser monitora de este lugar. Y yo le digo a Dios como que pues tenía que tomar esa decisión ya. Entonces yo mentalmente le dije a Dios, muéstrame si tengo que estar acá, y que sea muy, o sea, yo siempre le decía a Él, clarito, muy claro, a mí no me ponga a dudar, claro. Y cuando termina la reunión, varias chicas se me arriban y me dicen como, Dani, vimos todo tu proceso y queremos conocer a ese Dios que tú tienes. O sea, cuando ellos mencionan la palabra Dios, yo digo, wow, Dios me quiere acá. Y trabajo ahí como monitora, fue muy poco también, solo como 3 meses, 4 meses. Dios ya nuevamente me dice como, vuelve a la universidad, yo te voy a proveer todo. Vuelvo a la universidad, estaba en este lugar, entonces en la tarde, en la mañana tarde en la universidad, y en la tarde noche en el estudio, pues empiezo a hablarles a esta niña del grupo, empiezo a contarles todas mis experiencias, entonces eran felices y eran como que, hasta que llega un momento en el grupo en el que asisto, hay un curso que tenemos que se llama Sanación de Corazón, y ella lo empieza a tomar. Era una chica que le iba supremamente bien, y cuando ella termina el curso de Sanación de Corazón, renuncia como modelo, y ahí es cuando ya los encargados me dicen como, Dani, mira, tenemos que hablar con vos, y es que no puedes hablar de Dios en este lugar, te prohibimos que hables de religión, de lo que sea, porque pues no me dijeron el por qué, pero yo ya sabía, y yo siento demasiado dolor en mi corazón, y yo, o sea, yo era como que me reía, pero yo decía, juepucha, necesito una llamada a un amigo. Y llamo a esa amiga y me desahogo y le decía, me duele porque yo no les estoy haciendo daño, yo quiero que ellas sanen como Dios me está sanando, y que vean que el mundo, o sea, no ofrece nada bueno. Y entendí que Dios ya no me quería en ese lugar. Dani, ¿y qué pasó en ese lugar mientras tú, o sea, ya se estaba gestando también en los corazones de ellas algo? Entonces, ¿cómo llevabas esa evangelización allá? Bueno, ya lo último, ellas me pedían oración, era muy charro, entonces como me habían prohibido y la casa tenía cámaras por todos lados, nos encerrábamos en el cuarto de alguna y orábamos, hasta llegamos a hacer un devocional, y ahí empiezo a sentir también mucho el mundo sobrenatural. Tengo el don de discernimiento de espíritus, y allá lo empiezo a sentir.
cuando oro por una chica y yo tenía mis ojos cerrados, pero yo pude ver, fue en el espíritu, ahí no era consciente, pero el espíritu ve como un espíritu se ríe y de desespero, y cuando abro los ojos ella estaba súper tranquila. Yo como, ¿qué está pasando? Wow. Y cuando empiezo a orar, pues a hacer más oración, me doy cuenta más, y yo llegaba muy cargada a mi casa. Dios empieza a hablarme en los sueños, y los sueños eran como unas guerras espirituales, hasta que yo dije, o sea, literal, no voy a como a enfurecer eso más allá, porque era muy pesado, y ya, eso fue como, sé que algunas se quedaron con una semillita No, de lo que total, Dios hizo. con total seguridad que sí. Bueno, llega el momento en que ya debes tomar una decisión, ¿cierto? Entonces renuncias, ya sales de ahí. ¿Qué pasa de ahí en adelante con Daniela? Cuando viene una Daniela, digamos que en un confort, por así decirlo, donde ya hay un dinero, pues que llega fijo, con el que cuentas. ¿Qué empieza a pasar ahí? Es decir, ¿quedaron deudas, no quedaron deudas? Bueno, sí, Sí, sí quedaron deudas, porque claro, porque es que de un momento a otro no venir con una estabilidad y que te saquen de ahí, ¿qué pasa? Dios siempre, o sea, como que Él preparó mi corazón y me decía, como siempre voy a estar para ti y voy a suplir todas tus necesidades y voy a pagar todas tus cosas. Yo era como que, güey, pucha, Pero ¿será ¿cómo que lo eso sí es sentías? O real? O sea, sea, era no, como para una mí voz a interna. mí me costaba. Era como a través de otras personas, Ok. y me sirvió mucho ver testimonios y personas que decían, es que a mi cuenta me llegó dinero y no sé quién es que me llegó un mercado, no sé. Yo decía, entonces yo me aferraba a eso, yo decía, si lo hizo con esa persona, conmigo también lo puede hacer. Entonces yo era como, Dios, o sea, lo hiciste con esa persona, conmigo también lo harás. Y literal, o sea, él pagó la universidad, lo que me quedó faltando, estudié gratis, por gracia de él. Empiezo a trabajar en recepción en un gimnasio mientras estaba en la U. Termino la universidad, me sale prácticas, hago mis prácticas de la universidad, luego doy en una empresa, yo soy tecnóloga en construcciones civiles, voy a una empresa constructora privada, empiezo a trabajar, todo súper contenta, pues con Dios. Obviamente él trabajó mucho y todavía lo hace, lo del dinero, ¿cierto? Él me mostraba como que yo no quiero, como está el árbol y yo no quiero talarlo, sino que yo quiero arrancarlo de raíz. Entonces cada proceso en cuanto a lo económico era demasiado doloroso para mí, porque era como mi talón de Aquiles. Entonces, pero cuando decido creerle que él lleva la provisión a la casa, que no soy yo, empiezan a suceder cosas, a pagar deudas. Por ejemplo, tenía una cuenta en el tránsito y de repente no, cuando Dios me dice, bueno, a Dios no le gustan las deudas, entonces yo empiezo a tener como ya mis finanzas, a agregar a Dios. Entonces yo lo sentaba, yo le decía a Dios, listo, mira, esto es lo que necesito para llegar al mes, debo esto, entonces voy a ir, yo con mucho susto, como, venga, necesito, ¿cómo voy a pagar eso? Dígame, Claro. ¿a cuántos meses? Pero era con ese susto, como, Dios me decía, simplemente ve, muestra interés. Y ahí es cuando él empieza a pagar, o sea, de la nada ya, no, estás a paz y salvo en el tránsito. Y yo, ¿qué? Impresionante. Eso O solo sea, lo lo que es hace tener Dios. fe, pero, o sea, a Dios, hay que creer en Dios, pero hay que creerle, o sea, creerle. Realmente vivir por fe no es fácil, pues uno con la fe básicamente es como activar esa esperanza y esa confianza de que algo va a suceder, de que Dios está con nosotros, pero a veces cuando somos tan racionales y, cierto, a veces cuesta y mucho más soltar aquellas cosas que se han convertido de una u otra manera en algún momento de la vida como esos ídolos o esos dioses, en este caso pues también el dinero, ¿cierto? Dani, ¿cómo es al día de hoy vivir esa experiencia en el Espíritu Santo después de que lo conociste, después de saber que es una persona? O sea, que se sienta acá, que está acá con nosotros, que camina con nosotros, que va con nosotros para todos lados, que si tú le clamas, Él responde. Bueno, les voy a compartir como la última experiencia que tuve, que fue algo muy, pues para mí fue algo sobrenatural, porque si yo hubiera vivido esa experiencia en la carne y en el mundo hubiera sido diferente. Y es que el día lunes, amanecer martes, en horas de la madrugada se nos mete un chico al apartamento. Yo vivo solo con mi mamá,
pero gracias a Dios ese día mi novio también recibe como la voz de Dios, como amanece en la casa de Dani, y él llega a amanecer y se nos mete este chico. Creemos que roció algo sobre nosotros porque entramos en un sueño profundo en que no escuchamos cuando se abrió la puerta de la calle ni de mi habitación, absolutamente nada, pero también como que Dios mostrando que me cuida, que nos cuida, y que logra despertar a mi mamá y pues mi mamá prende las luces y como, vos quién sos, qué estás haciendo acá, y él ya se había empacado muchas cosas, relojes, celulares, alcancías, computador, zapatos, le dio tiempo de escoger qué zapatos se quería llevar. Y lo primero, la reacción mía, y le digo a mi novio como vamos a perseguirlo, y le paso un palo y salimos como locos persiguiéndolo a las 3:30 de la mañana, digo yo. Y corro y corro, le digo a él como vete por un lado, yo me voy por arriba, pero llega un momento en que yo digo, pucha, ¿y si yo me encuentro a este man, qué voy a hacer? Y digo como, y ya ahí llega como la presencia del Espíritu Santo, lo sentí demasiado, y le digo como, bueno Dios, ya, suelto lo material, no me voy a enganchar con esto, y empiezo a decirle como sé luz para Felipe, para mi novio, como sé luz, muéstrale el camino y que él no se enganche con lo material, y me devuelvo a casa, y mientras me devuelvo a casa yo me reía, pero no era una risa nerviosa, sino como que todo eso que está pasando tan loco, y me trae el Espíritu Santo la historia de Job, y me dice, entonces yo le dije a Dios como listo, o sea, ya ahora entiendo que mi lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra espíritus, y yo dije, pero aún así no me van a lograr callar, hablar lo que Dios quiere que yo hable. Total. Y empiezo a perdonar a este chico, o sea, fue como sentir misericordia, y empiezo a perdonar y a decirle como mira, o sea, le decía a Dios, toca el corazón de este chico, que no haga más esto, que tiene en su corazón, que lo llevó a hacer estas cosas, y lo empiezo a perdonar y a soltar desde el amor. Y llego a mi casa y me encuentro que mi novio no había llegado, entonces ahí sí empiezo a angustiarme como qué está sucediendo, y empiezo a invocar al ejército de ángeles y arcángeles de Dios, y le dije como protégelo, porque ya soy consciente de que la oración tiene demasiado poder, y empiezo a decirle a Dios, protégelo, 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 que no se enganche, y que no le pegue al chico. También era esa preocupación como que no le vaya a pegar, que no sé qué. Y en medio, bueno, de eso voy a un CAI y le cuento pues como al policía lo que sucede, pero pues el policía súper tranquilo. Al final yo me vengo y le digo a Dios como pues al final no, a nadie le importa lo que me está pasando, sino solo a ti. Y empiezo a alabarlo, empiezo a cantar una canción que escucho en la Eucaristía, pero yo no era consciente. Cuando llego a la casa yo decía, ve, qué raro, porque estoy cantando esa canción. Eran ya las 4:30 de la mañana. Cuando yo estaba hablando con el policía, a él le había sonado el radio y le habían dicho que había una riña de 2 chicos, y yo le dije, él es mi novio, y me decía, no, eso es muy arriba, y yo le decía, no, es él, no sé qué. El caso fue que llego a la casa y yo decía como, ¿por qué estoy alabando? O sea, bueno, cuando llega mi mamá, que mira, que Felipe lo cogió, que no sé qué, y nos montamos, y bueno, estuvimos en la fiscalía y llegamos a la casa ya en horas de la tarde muy cansados, y nos reíamos de todo, pero le dije a mi novio como, cuéntame, o sea, le conté todo esto a él, cuéntame tu experiencia. Y cuando él empieza a hablar, yo dije, wow, o sea, Dios es demasiado fiel, y le di gracias a Dios porque dije, él pudo escuchar la voz de Dios, es también un hombre que es sensible a la voz de Dios, y me dijo, cuando lo encuentro, lo primero, o sea, no fui capaz de pegarle, obviamente este chico sí le pega a él, primero lo agrede con un palo, entonces él se defiende también, pero él me dice, lo estaba ahorcando, y siento una voz que me dice como, te estoy viendo y quiero ver qué haces, y ahí mismo él lo suelta. O sea, yo decía, wow, cómo mientras yo oraba, él sí era sensible, porque era ese temor como no le vas a hacer nada también al chico, pero tampoco que le pase nada a Felipe. Y él me dice, no fui capaz, y incluso cuando estábamos en el CAI, que ya lo cogí, que llegó la policía, porque él empieza a gritar, a pedir ayuda, sale gente, llama a la policía,
Y él me dice, yo no sé ni por qué empecé a decirle a ese chico como venga, ¿por qué lo estás haciendo? Eso no se hace, pues me ibas a quitar la plática de lo que yo había trabajado, las cosas que mi novia se ha trabajado con tanto esfuerzo, no sé qué, le ayudo a buscar trabajo. O sea, yo decía, eso solo lo hace el Espíritu Santo. Total. Eso, uno sin el Espíritu Santo no hubiera reaccionado así. Sí. Y él me empieza a contar eso, yo digo, pucha, y él me dice, cuando lo cogieron yo rompo en llanto, era un llanto indescriptible, claro, Dios nos permitió sentir misericordia por este chico, porque mientras iba en camino hacia la fiscalía, yo en el camino también sentía ese dolor, y yo decía, siento demasiado dolor porque lo está haciendo, y está muy joven, o sea, nos dimos cuenta que tiene solo 21 años, que ya está acostumbrado a hacer eso, y yo decía, Dios, o sea, qué tan perdido está el mundo, que la gente cree que, o sea, literal se toman la vida como un juego, como es esto lo que está acá y la vida es más allá, o sea, hay algo más importante que es la eternidad y que el mundo no quiere que nos demos cuenta de eso y por eso quiere meternos y tenernos vendados que el dinero es la solución, que el dinero te da felicidad, que consumir drogas te da la felicidad, que estar en el licor te da la felicidad, tener una vida desorganizada sexualmente te da la felicidad, que eso es lo que te va a llenar una pareja y realmente no es eso la felicidad. Dani, dijiste algo muy lindo ahorita y es también entender que estamos en una batalla espiritual constante, ¿cierto? Constante. Me encanta tu testimonio y me encanta todo lo que nos has compartido. Finalmente vemos en ti pues una mujer que ha basado su vida y su caminar en la fe, realmente en la fe, y así es como debemos vivir, porque cuando realmente entramos en esa intimidad y logramos conectar en esa relación íntima y profunda con Dios, pues Él simplemente se encarga de todo lo de nosotros simplemente es tenerlo al presente y tener apertura de corazón para que Él finalmente termine haciendo unas obras extremadamente maravillosas. Dani, sé que hay unas historias impresionantes porque también a través de todo esto, pues Dios te dio el don de intercesión, ese discernimiento de espíritus, muchos dones, muchos talentos, muchas virtudes, y yo creo que en otra oportunidad podremos de pronto también como compartirlo, ¿cierto? Pero ya tenemos que ir cerrando el programa y la verdad quedo muy agradecida contigo por este espacio, tennos siempre en tus oraciones también y decirle a todas las personas que vale toda la pena, o sea, que vale toda la pena abrir el corazón, darnos esa oportunidad de entrar al interior, de hacer proceso de sanación. Cuando empezamos a sanar todas esas heridas, pues finalmente Dios se derraman infinitas bendiciones, los frutos son grandísimos, son enormes, obviamente para nuestro bien, para el de nuestra familia y las personas que nos rodean. Entonces, gracias a todos por haber estado conectados acá en El Gran Desconocido. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche y bueno, nunca nos vamos sin antes hacer una pequeña oración. Dani, si nos acompañas con una oracioncita. Claro que sí. Bueno, Papito Dios, hoy yo te doy gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesús, porque sé que estás acá. Y hoy te pido que de forma así, con tanto amor y como tan sutil que tocaste en mi corazón, hoy yo te pido que toques los corazones de todas estas personas que están conectadas o que nos verán luego, que seas tú hablando y dándole revelación, Señor, que seas tú quitando cualquier venda que el mundo puso sobre ellos, que puedan ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, sensible a tu voz. Yo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén y amén. Dani, gracias. Gracias a todos, que estén muy bien, nos vemos el próximo domingo.